esta primera mesa redonda que vamos a tener hoy. La mesa redonda que tenemos hoy está dedicada a la presentación de algunos documentos que nosotros hemos realizado aquí en el CEAPAD, la gran mayoría de ellos en colaboración con otras entidades y con otros profesionales. Para nosotros los documentos que vamos a presentar hoy son muy importantes porque responden un poco al esfuerzo que nosotros hemos hecho desde el CEAPAD por ofrecer o por aportar lo que nosotros diariamente vamos recogiendo en nuestro trabajo diario, y por otro lado porque creemos que están enmarcados, como bien tienen en el programa, en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. De hecho, cada uno de los documentos que vamos a ir presentando nosotros hemos enmarcado en una serie de líneas y en una serie de artículos que están recogidos tanto en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que como saben fue ratificada por España en el 2008, como en el Plan Europeo del Consejo de Europa de atención también a personas con discapacidad, que es el que va a presentar FEAPS. Quizá les suene extraño que el Plan Europeo, el Plan del Consejo de Europa, abarque del 2006 al 2015 y la Convención de Derechos se ratificara en Nueva York en el 2006, pero al mismo tiempo fuera ratificada por España en el 2008, con lo cual parece que el Plan Europeo está por delante de la Convención, ¿no? Pero bueno, en cierta medida yo creo que es como precursor de la Convención, recoge los mismos principios, el marco quizá conceptual en el que tenemos ahora que ver a las personas con discapacidad como personas de derechos y como personas con derechos, ¿no? Entonces, bueno, quizá por ese motivo nosotros hemos preferido que cada documento estuviera marcado dentro de la Convención porque consideramos que es un documento de referencia muy importante. El primer documento que se va a presentar lo van a presentar María y Ana, vienen de FEAPS Madrid, de la asociación ADISLI. ¿Vale, María? Vale. Y ellos nos van a explicar cómo elaboramos el documento, el Plan Europeo. Nosotros hicimos la versión española en fácil lectura y en pictogramas. De hecho, es el origen, ellas lo van a explicar, es un documento en lectura fácil, pero en inglés, ¿no? Y nosotros hemos hecho la versión española. Y para ello, claro, nosotros teníamos que contar, por supuesto, con una entidad de apoyo a personas con discapacidad. Así que ya, sin más, les cedo la palabra y, sobre todo, muchísimas gracias por el esfuerzo que han hecho en venir, porque es muy importante, y por enfrentarse a una mesa y poder explicar todo lo que han trabajado. No sé si se me oye por ahí bien. Vale. Bueno, lo primero, agradecer al CEAPAD la invitación a participar en la adaptación a fácil lectura de este documento y también a estar hoy en esta mesa presentándolo. Para nosotros es importante poder estar en estos foros y dar voz a las personas a las que representamos. FEAPS Madrid, para quien no nos conozca, es la federación que aglutina a las personas con discapacidad intelectual en la Comunidad de Madrid. Está formada por cerca de 96 organizaciones y cuenta con una representación de unas 26.000 personas con discapacidad intelectual. El trabajo que realizamos en concreto para adaptar este plan de acción, como bien ha dicho Clara, que también trabajó muy de cerca con nosotros para adaptarlo, pues tiene unos antecedentes. Esos antecedentes son ese plan europeo que había hecho el Consejo de Europa y que previamente se había adaptado ya a fácil lectura en inglés y en francés. Y bueno, pues parece que se hace necesario también que las personas con discapacidad intelectual de aquí, de nuestro país, puedan conocer esos documentos que les afectan en su día a día, ¿no? Y que al final marcan pautas para los gobiernos para que realicen una serie de acciones que van a hacer que ellos vivan pues mejor o peor. Entonces, bueno, pues siempre es bueno conocer este tipo de actividades. El trabajo que realizamos, como veis ahí hemos puesto los dos planes de acción que ya existían. Son las portadas de ambos documentos. En la primera de las diapositivas teníais aquí la portada de nuestro documento, que entendemos también que es bastante más clara que toda la información que ya se ofrece en estos planes de Francia y de Inglaterra.
Cuando el CEAPAT comienza a trabajar en esta adaptación o en la traducción del plan de inglés fácil al español fácil, comienzan a surgir algunas dudas, ¿no? Pues, por ejemplo, hay informaciones que a la hora de adaptarlas parecen incompletas y parece que falta alguna cosa. ¿Qué hacemos? Recogemos la información del plan original, es decir, el que no está adaptado a fácil lectura, nos lo empollamos, lo leemos, lo adaptamos. ¿Qué puede faltar en la versión inglesa que podamos incorporar a la española? Bueno, pues fueron algunas de las dudas que había. Usamos las mismas imágenes que apoyaban los documentos de los planes de acción de fácil lectura inglesa o francesa en la versión española. Hemos hecho la adaptación, pero está bien adaptado, está mal adaptado, es comprensible para las personas a las que va dirigido. ¿A qué personas va dirigido? Parece desde luego claro que en un primer momento va dirigido a personas con discapacidad intelectual o con un nivel de lectoescritura inferior. También puede ir dirigido a personas que no tienen un buen conocimiento del idioma español, por el tema de que sea una versión fácil de leer, como su nombre indica. Entonces el CEAPAT pues, se plantea que necesitan la experiencia y la opinión y la participación de personas con discapacidad intelectual y de profesionales que en su día a día pues, están trabajando adaptando textos en fácil lectura. Contactan con nosotros y bueno, pues se plantea el plan de trabajo para poder presentar este documento y adaptarlo con éxito, ¿no? En FEAPS lo coordinamos a través de la Comisión de Accesibilidad Cognitiva que tenemos en la Federación Madrileña. Lo primero que hacemos es una reunión conjunta donde ponemos en común los conocimientos que ambas organizaciones tenemos en la elaboración de textos en fácil lectura. Y vamos planteando qué tipo de imágenes podemos utilizar y si conviene utilizar las mismas que ya venían en esas versiones inglesa y francesa de las que ya hemos hablado. Nos ponemos en marcha, tomadas una serie de decisiones y desde el CEAPAT van adaptando y traduciendo los textos, completándolos en aquellas situaciones en las que parecía que la información de esos textos en fácil lectura inglesa y francesa eran un poco como que carecían de toda la información. Una de esas decisiones a las que nos hemos referido es no utilizar las imágenes que se venían usando en los documentos previos, pues porque en España las personas estaban más acostumbradas a otro tipo de pictogramas, ¿no? Ahí tenéis un poco una de las imágenes del OK que muestra este chico así con aspecto de Riggy, ¿no? Con el gorrito Riggy y tal, y nosotros nos decantamos pues, por utilizar además todo el banco de pictogramas que viene trabajando Arasaki, que están a libre disposición a través de su página web. Entonces, bueno, pues parece que fue una de las primeras decisiones que tomamos. Y a continuación nos planteamos cómo organizar la información en la página. Marcamos que los pictogramas y las imágenes iban a estar a la izquierda y que los textos estarían a la derecha. Algunas cuestiones interesantes que también marcamos era marcar siempre el número de página de cara a la localización desde el índice y jugar con los colores como apoyo a la comprensión. El código cromático, cuando veáis el documento, va diferenciando las diferentes líneas de acción que recoge el plan desde el índice y a lo largo de todas las páginas. Como veis, las imágenes a las que me refería, los textos que hacen referencia a la imagen, siempre por el orden de la página, como veis, marcan un espacio entre un párrafo y el otro para poder organizar mejor la lectura. Y aquí tenemos el código cromático. Estas son las 15 líneas de acción que recoge el plan europeo. Cada una de ellas está marcada con un color diferente y ese color diferente pues, se va continuando en las sucesivas páginas, en los bordes de página, en los recuadros que identifican a los pictogramas también y en los diferentes puntos pues, que van organizando toda la información, ¿no? Entendemos que son apoyos cromáticos que facilitan mucho la localización de la información en el conjunto de las páginas
y también en la lectura del documento. Algunas pinceladas sobre qué es esto de la fácil lectura para quienes no lo conozcan. Pues la fácil lectura consiste en que cuando utilicemos unos textos o para comunicar, utilicemos mejor palabras a las que estamos acostumbrados en lugar de buscar palabras que puedan ser más complicadas o de uso menos frecuente en nuestro vocabulario. Escribir frases cortas y claras, no introducir más de una idea por frase, verbos mejor en forma activa, utilizar mejor el punto que cualquier otro signo de puntuación, no usar abreviaciones, escribamos doctor en lugar de la abreviación de R, y los números, pues vamos a usar los números en lugar de las palabras, ¿no? Pues mejor 22 en número que 22 escrito, es mucho más fácil de leer. En cuanto a los párrafos, pues también algunas pistas. Intentemos que la información del mismo tema aparezca junta en la misma página para facilitar la organización de la lectura. No partamos palabras al final de la línea que continúen en la línea siguiente, porque obliga a realizar una serie de pausas artificiales en la lectura de las personas. Si la frase no entra en una página, escribamos la frase completa en la página siguiente también, en lugar de partir la frase al final de la página. Evitemos utilizar columnas de texto y también alineamos el texto a la izquierda para que el espacio entre las letras, pues los editores de texto no los compriman o los separen demasiado. En cuanto a la lectura, pues también algunas pistas generales. El cambio de líneas, como decíamos, provoca una serie de pausas en la lectura que se convierten en momentos complicados para las personas con discapacidad o con dificultades en la lectura. Entonces podemos aprovechar pausas naturales para hacer saltos de línea artificiales. En este ejemplo del plan de acción podéis ver cómo en esta parte hemos hecho un salto de línea artificial para que se facilite la lectura completa de la frase. En cuanto a las palabras, lo que decíamos, si podemos usar una palabra fácil lo podemos hacer, pero si no podemos usar una palabra más fácil, lo que tenemos que hacer es explicar el significado de esa palabra que estamos utilizando. Entonces, de esta forma también contribuimos a que el vocabulario de personas con discapacidad intelectual se vaya enriqueciendo. En este caso, pues, incluíamos el significado de la palabra comunidad. Como veis, además, cada vez que se indica un significado, incluimos un recuadrito de texto que siempre va en gris con esas interrogaciones. En cuanto a las imágenes, pues también algunas cuestiones generales es intentar utilizar siempre la misma imagen para el mismo concepto. Si es algo concreto, por el destinatario podemos utilizar una foto. En este caso no había cosas tan concretas, pero en el día a día, si utilizamos la fácil lectura y nos referimos, por ejemplo, al abuelo Pepe, pues en lugar de utilizar un pictograma de un abuelo, podemos usar la foto del abuelo Pepe porque todos le conocemos, ¿no? Como habíamos dicho antes, situadas a la izquierda, porque leemos de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, si estuviéramos haciendo una adaptación, por ejemplo, en árabe fácil, como leen de derecha a izquierda, pues colocaríamos las imágenes a la derecha para mantener el margen de línea izquierdo siempre en el mismo punto, ¿no? Que no haya que hacer muchos saltos de línea. Y bueno, yo por mí he terminado, le voy a ceder la palabra a María. Buenos días. Pues han participado los profesionales de FEAD Madrid y personas con discapacidad intelectual de las organizaciones ADIRLI y Fundación APROCOR. Esa. Buena, porque entendía lo que ponía. Es mi experiencia. Se ven las letras grandes y se entiende lo que pone. Hay gente que necesita gafas y no ve bien las letras pequeñas o raras o entienden lo que pone. Es para gente que necesita gafas. Los dibujos que me ayudan mucho a entender lo que leo. Páginas web
no entienden porque hacen mantenerme en varios sitios y para mí es un lío y muchas veces tengo que pedir ayuda a mi hermano o familiares. Son las páginas web que muchas veces cuando queremos buscar trabajo, buscar empleo, nos metemos en páginas web y muchas veces te metes y es lioso para buscar empleo. En el grupo de participación, por ejemplo, no comprendíamos la definición de cohesión social. La imagen nos ayuda un poco. Propusimos que incluyera la definición cohesión social. No entiendo. En el grupo de participación, por ejemplo, no comprendemos bien la palabra migrante. Pensamos que la mejor palabra inmigrante. Proponemos que con un ejemplo más concreto es mejor. Y además ofrecemos el ejemplo. Un inmigrante es una persona que ha vivido en diferentes países. Es, por ejemplo, que las personas que no entienden la palabra y poner un ejemplo. Sí, pasa. En el grupo de participación, por ejemplo, no entendemos que los sistemas de subvención. Proponemos que la frase diga tener ayudas económicas para facilitar el empleo. Pues que nos den ayudas económicas para facilitar el empleo a las personas con discapacidad. En el grupo de participación, por ejemplo, hay una lechuza que no nos gustaba porque era muy infantil. Mejor una chica. Son algunas de las modificaciones que se fueron realizando al documento. ¿Cómo fue el cambio del documento? Aquí tenéis también dos pantallazos de lo que venía siendo el documento original y de cómo fue cambiando y se fue organizando toda la información con la participación de las personas y en el grupo de trabajo. Derecho a la información. Como soy una persona, una ciudadana, también tengo derecho a estar informada por el periódico, la radio, revistas, etcétera. Si no entiendo lo que leo, me siento mal y me agobio porque tengo que leer varias veces porque me ponen palabras raras y frases muy largas. Si entendiera todo lo que leo, mi vida sería diferente y podría tener más autonomía y también más derechos. Porque muchas veces nos ponen unas palabras raras que no entendemos, tanto en la televisión como en la radio o los periódicos, y no entendemos y tenemos que pedir ayuda tanto a los profesionales como a los familiares y tenemos que pedir ayuda. Importancia para participar en estas iniciativas. Es muy importante que nos den la oportunidad de decidir lo que pensamos y tenemos y entendemos. Es una cosa. Ejemplo, las páginas web de empleo son difíciles de entender y tengo que preguntar a mis apoyos, también pierdo oportunidades de inscribirme en ofertas de empleo, no saber cómo hacerlo. Pues en las páginas web también que tengo que pedir ayuda a los profesionales o a los familiares para apuntarme en ofertas de empleo. La libertad de expresión. Muchas veces nos dejan decir. No te dejan decir tus opiniones sobre las cosas. Tengo derecho a decir lo que pienso porque soy una persona como otra cualquiera. También tenemos derecho a votar, a un trabajo y no estar incapacitados. Porque las personas con discapacidad no creo que tengamos derecho a no estar incapacitados. No veo que una persona con discapacidad tenga que estar incapacitada. También somos personas y también tenemos derecho a votar. O, por ejemplo, o si quiero salir en la tele o hacerme fotos, también tengo derecho a eso y a otras muchas cosas más. Porque somos personas adultas y también tenemos derecho a eso. O si quiero yo decidir un trabajo que me guste, también tengo derecho a eso. La participación en la vida cultural y actividades recreativas. En algunas atracciones, de los parques atracciones no te dejan montar solo por tener discapacidad. Pienso que no es lógico porque soy una persona adulta, independiente y no puedo ir sola porque las atracciones con los amigos. Le han puesto 70.000 euros de multa a una compañía de aviones porque no dejaron montar en un avión a una chica con discapacidad. Yo también tengo derecho a viajar. Porque muchas veces los parques de atracciones no nos dejan montar en las atracciones por tener discapacidad.
Luego también vi en una página web a una compañía aérea que pusieron 70.000 euros de multa por no dejar montar a una chica con discapacidad en el avión. Y tenían ya 40.000 euros de multa más. Y eso tenían que ponerles más por hacer eso. Porque eso no se hace. Porque yo también tengo derecho a viajar, como todo el mundo. Bueno, pues con esto Y muchas gracias por... hemos terminado. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a vosotras. Esperad. Hemos ¿sí? puesto las preguntas al final, pero si tenéis alguna pregunta que queráis hacerles, como vamos bien de